El respeto se siente en un saludo, en escuchar sin interrumpir, en valorar cada historia que nos rodea. Cuando respetamos, nos encontramos, crecemos juntos y construimos paz. El respeto nos hace dignos. Un mensaje de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle. A esta hora, en Mediodía Noticias, la nota jurídica, con la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle. La nota jurídica. La nota jurídica, como es habitual todos los miércoles, siempre a las 12:30, aquí en Mediodía Noticias, con la decana, la doctora Raquel Ceballos, y en el día de hoy acompañada del profesor Leonardo Sabogal. Para los que nos encanta escuchar estos temas jurídicos, pues ellos nos han traído mejor. Iván, usted que le fascina un tema que de verdad es bien interesante, y es el derecho a la participación. Es un tema democrático, un tema verdaderamente trascendental. Doctora Raquel, muy buenas tardes y de verdad un placer escucharle. Buenos días, Oscar, te saludo con mucho afecto, esperando que cada vez estés mejor, igual a la audiencia que nos escucha, a quienes nos acompañan aquí en la emisora, a nuestros profesores y estudiantes. A ver, doctora, hablemos del derecho a la participación, que hoy en día creo que es un tema muy trascendental, muy importante para todos nuestros oyentes. Pues yo te voy a poner apellido a esa participación, Oscar. Dada la coyuntura en que nos encontramos en el país, ya a puertas la otra semana, fin de semana, 11 días. La elección presidencial, ¿cierto? La primera vuelta o la única vuelta, ¿no? Si de pronto efectivamente alguno de los que están participando logra tener pues las mayorías esperadas. Y el apellido es que vamos a trabajar hoy el tema de la participación política, ¿sí? ¡Qué bueno! Claro, porque es que la participación política tiene una entidad propia, una naturaleza propia, ¿no es cierto? Que en un país democrático como es Colombia, nuestro país es un Estado de derecho, democrático y participativo, ¿cierto? Desde esa perspectiva, pues hay que tener unas garantías para quienes van a participar en la contienda electoral, tanto como quienes les vamos a elegir como los que se han elegido, ¿no es cierto? Y tenemos una primera precisión, es que hace parte de un derecho fundamental. Hace parte de un derecho fundamental contemplado en la Carta Constitucional, en el artículo 103 de la Constitución, que además, como un mecanismo participativo democrático, existen una serie de herramientas legales y constitucionales que la van a proteger. Hace parte también con el voto, el plebiscito y el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato. Y algo fundamental e importante es que el derecho de participación y participación política es un pilar de los derechos humanos y también tiene una protección internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, y en un convenio muy importante para los latinoamericanos, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25, y también está protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues sobre el tema de participación política se ha pronunciado en numerosas jurisprudencias, ¿sí?, que obligan a los estados a garantizar esa participación política y garantizar también la estabilidad de los elegidos en un momento dado. Entonces, el tema está vinculado íntimamente con esa posibilidad de poder votar libremente, ¿sí?, y escoger a quienes nos van a representar en un momento dado, como estamos en este momento en Colombia, ¿cierto? Y hago una precisión, ¿no? Y es que la posibilidad de votar y de ser elegido se da dentro de unos periodos establecidos con un tema que todos conocemos como el sufragio universal, ¿cierto? Ese sufragio universal que busca que sea una votación
en criterios de igualdad y que ese voto sea secreto, ¿cierto? ¿Y por qué secreto? Porque es que debe de garantizar la libre expresión de la voluntad de los electores. Tema, pues, muy cuestionado, ¿no? Si de verdad los ciudadanos que están en el censo electoral pueden elegir libremente, ¿cierto? Y pueden ejercer ese derecho sin presiones. Estamos viendo que todos los candidatos manifiestan el constreñimiento de actores armados o el constreñimiento de algunos grupos políticos para conculcar ese derecho al voto. Te dejaría pues allí ese planteamiento para que pues a partir de allí podamos hacer una discusión, Óscar. No, es que es maravilloso. Imagínense, doctora, que hay 15 departamentos, dice la Defensoría del Pueblo, 15 departamentos que están en riesgo electoral. O sea, en esos 15 departamentos no podría hacerse exactamente lo que estamos hablando, doctora Raquel. Sí, muy difícil que se pueda dar, pero yo creo que aquí nos acompaña el profesor Leonardo Sabogal, que desde la filosofía del derecho también nos puede plantear su análisis sobre esta dificultad y si efectivamente hay condiciones generales de igualdad para tener acceso pues a las urnas y poder votar en libertad, como esperamos, voto secreto, voto de sufragio universal. Así es. Doctor Leonardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Óscar. Muchas gracias por la invitación. No, un placer para nosotros tenerlo en la mesa de trabajo de Univalle. Pues bueno, ahí está el planteamiento de la doctora Raquel. Bien, Óscar, en primera instancia, digamos, yo quería hacer una pequeña acotación antes de entrar, digamos, a hacer una tipología de algunos riesgos. En primer lugar, quería anotarle a la audiencia que la democracia es en esencia precisamente lo que hablaba la señora decana, es la participación política popular. Es en esencia, etimológicamente y por su concepción en la antigüedad, la democracia significa esto, el gobierno y poder del pueblo. Nosotros, de alguna forma, en la medida en que pasa el tiempo, recurrimos a unas transformaciones y eso sobre todo nos lo deja la modernidad. Por eso también invocaba a la señora decana la importancia de la Constitución y el constitucionalismo del siglo XVIII. Esa representación fue lo que apareció como un complemento a esa imposibilidad muchas veces de hacer ejercicios democráticos directos y plenos de la ciudadanía por algo lógico y empírico, y es la cantidad de habitantes que empezaban a habitar las grandes ciudades. Entonces, aún así, con esto quiero decir, en esencia tenemos un gran horizonte y siempre debemos pensar en él, y es en la democracia como la participación, ojalá plena, vista como una pretensión política. Pero no siendo así, la representación es un mecanismo que se ha creado, que es idóneo y que buscamos que sea lo más autónomo, lo más transparente y lo más participativo posible. Y ahora sí, menciono algunos riesgos que yo creo que están dados no solo en el contexto colombiano, sino también en otras latitudes. El primero que podríamos mencionar durante estas épocas es precisamente la desinformación. Es uno de los riesgos más altos. La desinformación que se da en términos de manipulación mediática y en las redes sociales y en otros espacios. Eso debilita la participación y debilita algo clave que mencionan algunos autores como Habermas, y es el nivel de argumentación para una sociedad madura democráticamente. Punto 2, el populismo, que puede arraigarse en algunos gobiernos. Esto puede distorsionar la voluntad popular en favor de algunos intereses particulares, ¿sí? En algunos intereses de tipo sectario. Y tercero, la desigualdad social, ¿no? Que es parte de lo que hemos reflejado en Colombia, sobre todo en algunas regiones y departamentos, que tal vez de pronto ahí le veo la relación con lo que dice Óscar, y es precisamente que esa desigualdad social limita la participación efectiva de algunos sectores históricamente marginados, de poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, que no tienen, digamos, ese acceso autónomo y libre a la votación, como se quisiera. Y por último, esto nos puede llevar a algo, a un gran riesgo,
que lo hemos de alguna manera sufrido también, es la crisis, de alguna forma, en la confianza en la institucionalidad. Porque si evidenciamos que están estos tres factores y puede haber problemas de corrupción alrededor del tema electoral, pues esto de alguna forma el ciudadano o la ciudadana puede tomarlo como una falta de confianza en esos mecanismos democráticos de participación. Doctora, mire usted a dónde vamos. Lo interesante de poder participar en las próximas elecciones, esa participación política de la cual usted nos tiene hoy el tema aquí sobre la mesa, doctora Raquel. Sí, Oscar, y hay un tema importante, como lo decía el profesor Leonardo, cómo en la medida que la ciudadanía crece, en la medida que ya hay un mayor número de ciudadanos, pues hay que darles la posibilidad de participación. Y hablaba de esas, esos riesgos que pueden amenazar ese sufragio, pues claramente. Pero frente a todos esos riesgos hay un deber del Estado. Y ese deber del Estado es brindar condiciones seguras y equitativas para que los ciudadanos puedan participar activamente, ejercer su derecho como ciudadanos. Fíjense que los ciudadanos en este tema es importante darnos cuenta de que una cosa es la norma constitucional que encontramos consagrada, las reglamentaciones que tenemos en Colombia sobre el voto, y otro son los organismos que controlan elecciones, que hacen el conteo de votos, que dan los resultados finales, y esos organismos como la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues en este momento, no solamente ahora, sino ya hace un buen tiempo, viene siendo cuestionada por los softwares que utiliza. Y hay un tema que es de cuidado, que no se ha tomado en cuenta. No he escuchado ningún candidato que exprese claramente el riesgo que existe sobre los algoritmos que están en la registraduría y en la plataforma, que el Consejo de Estado se había pronunciado sobre las dificultades que presentaba la firma que maneja el software en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ese software, pues, querramos o no, como todo software, puede ser manipulado y puede ser utilizado, y como tenemos un alto nivel de corrupción en la función pública, en diversos organismos, pues no es ajena la registraduría también a ello, y no es ajeno que quienes manejan en su momento la recepción de votos, el conteo, pues manifiestan, hay manifestaciones de diversos partidos políticos. Creo que el caso más reciente fue el del MIRA, donde había perdido 700,000 votos, como lo hemos podido leer en comunicados de prensa y televisión, y que fueron rescatados, entre comillas, cuando se hicieron unas auditorías pues a ese conteo de votos. Eso no debe pasar dentro de la transparencia. Hace 8 días hablamos de los mecanismos de transparencia en la función pública, donde debe dar cuenta el Estado y su gobierno, la gobernabilidad de las diferentes instituciones, de cómo se ejerce ese trabajo. Y yo diría que en Colombia tenemos que llegar al nivel de que quede totalmente claro y transparente las actuaciones del órgano que realmente va a hacer el conteo de votos, ¿sí? Y pues hoy en día vemos que en el 2022 uno de los partidos que está en gobierno pues puso una cantidad de testigos electorales, y creo que esta vez también va a ser así, pero no debería de ser así. Debería haber plena confianza sobre lo que es el gobierno en línea, la digitalización de los resultados. Entonces, este postulado que el Estado debe brindar condiciones seguras y equitativas para que todos los partidos vayan a las elecciones en forma segura, ¿cierto?, de que los votos que den los ciudadanos son para ellos y son contados para ellos. Pero allí hay una problemática que quizá cuando pasen las elecciones podamos tener una conversación, una nota jurídica sobre esa temática, de qué resultados van a darse en el 2026 con
ese conteo de votos, que sabemos que si no tienen quien los cuide los votos, quien cuide los voticos, pues en un momento dado se van para otra parte. Trabajo importante que debe hacer la Defensoría del Pueblo, las Contralorías, la Procuraduría, ¿cierto? Para que sea una fortaleza de la sociedad democrática, que tengamos seguridad de que ese voto debe ser limpio y que se le va a adjudicar a quien va a ganar la contienda electoral. Otro tema que es importante es la intolerancia y la violencia, ¿sí?, que se da alrededor de las elecciones. Vemos cómo pues ya se han asesinado candidatos, se asesinan por grupos armados o por grupos de interés, se han asesinado representantes del Centro Democrático, hubo una amenaza de secuestro pareciera o de atentado a un representante del Valle del Cauca el día de ayer, ¿no es cierto?, de otro partido. Entonces, del petrismo. Entonces vemos allí cómo de lado y lado hay una serie de atentados como de constreñimiento y de infundir miedo, ¿no?, para estas elecciones. Tema pues que, como te manifiesto, pues no debería de ser una expresión política en libertad para quienes van a ejercer el derecho al voto. Claro que sí. A propósito, el propio presidente viene hablando de fraude, ¿no? Es tal vez la voz más importante en cuanto a la inseguridad que se percibe de lo que puede pasar en estas elecciones que vienen. Y el propio registrador le ha señalado que bajo este sistema, con esta misma plataforma, hubo elecciones de Congreso, hubo las elecciones hace 4 años. Eso ameritaría también otro análisis bien interesante, señora decana, ¿no? Claro que sí, y ahí estaremos en nuestra Facultad de Derecho con nuestros profesores aportando a esta pedagogía de derechos que nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política pues ha querido emprender, y que en nuestra emisora de Univalle Estéreo, pues en tu espacio, Oscar, nos has permitido hacer esta pedagogía de derechos. Doctora, en el espacio de ustedes, porque esta emisora es la que buscamos replique ese pensamiento tan trascendental de ustedes, quienes dirigen a los futuros abogados en el territorio colombiano. Aquí está nuestro compañero, nuestro coordinador Iván Garrido. A ver, Iván, que quiere participar de esta conversación. Muchas gracias, Oscar, que el saludo cordial para la doctora Ceballos, al doctor Leonardo Sabogal, un afectuoso saludo. Y preguntarles lo siguiente, me gustaría conocer qué marco de opinión tienen ustedes sobre el tema de las encuestas. Lo digo, doctora Ceballos, doctor Sabogal, porque ayer, por ejemplo, vi 3 encuestas en horas de la tarde en diferentes momentos, y entonces entre las 3 tenían resultados totalmente diferentes entre sí. Y le preguntaba yo allí a quien las había colocado, bueno, explíqueme por favor a qué se debe la diferencia, porque es que son opuestas, son diametralmente opuestos esos resultados. ¿Ustedes cómo interpretan este tema del manejo de las encuestas en todo este proceso democrático? Iván, ¿qué tal eso? Sí, es la pregunta del millón. Sí, el tema de las encuestas parece al tema de los patrocinios de la encuesta, ¿no? Hay una relación tal vez inmediata con eso, y por lo tanto los resultados van a variar dependiendo de, creo, y yo creo que eso se entiende. Lo importante, creo yo, es que democráticamente el país y la institucionalidad facilita la realización de las mismas, ¿sí? ¿Es importante tenerlas? Sí. La diferencia en términos de los resultados que arrojen, pues siempre van a estar, digamos, mediadas precisamente por lo que digo, por el tema de patrocinios y demás, de conveniencias dentro de los sectores. Pero yo quería rescatar algo, Iván, y es que debe entenderse, digamos, en este caso, las elecciones, que es lo más próximo como ejercicio democrático, debe entenderse como algo clave, ¿sí? El voto es precisamente uno de los mecanismos de participación más importantes, y con el voto estamos ganando de alguna forma legitimidad política e institucional. Entonces, en la medida en que la gente se anime
dentro de lo que el marco constitucional define como un deber ciudadano, porque en Colombia no es obligatorio el voto, conforme a la ley 403 y a la misma constitución política y al Código Nacional Electoral, pero sí que la gente acuda a este deber. Y si de alguna forma las encuestas incentivan la participación, incentivan la movilización de la ciudadanía a ejercer ese importante derecho fundamental, ese mecanismo de participación democrática que es el sufragio, que es el voto, bienvenido sea. Yo creo que lo que sí se debe ir pensando es cada vez en una mayor regulación, ¿sí? Se debe de regular de una mejor forma, y creo que para esto el derecho podrá tener las herramientas posteriores y realizar esa regulación que nos facilite la información y que dé cuenta de una mayor objetividad en la medida de lo posible, ¿no? Sin ser pues idealistas en el campo político. Sí. Doctora Raquel, doctor Leonardo, qué bueno el próximo miércoles hablar del voto en blanco, porque los que no están ni con Fajardo, ni con Claudia, ni con la señora Valencia, ni con el señor Cepeda, ni con el señor Abelardo, qué bueno decirle a los oyentes que hay una opción válida para que a aquel que no le interesa los programas de gobierno de ninguno de ellos, ni siquiera Roy Barreras, decirle, bueno, pero usted tiene como ciudadano, dentro de ese marco de participación en política, decirle, bueno, tiene el voto en blanco. Creo que sería interesante, doctora Raquel. Sí, por supuesto que sí. Es una opción democrática, ¿cierto? Pero ese voto en blanco también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Sí, tú lo has dicho, podemos trabajarlo la próxima semana, ya la pre, ¿no? De las elecciones presidenciales, para que aquellos ciudadanos que de pronto no conocen qué es el voto en blanco, por qué es el voto en blanco, cuáles son sus ventajas, sus desventajas. Pero mira, yo considero que eso es como las encuestas, ¿no? Las encuestas tienen una tendencia claramente dirigida, dependiendo de quién, a quién se quiere favorecer, depende de quién financia la encuesta. Entonces, pues nos vemos en un mare magnum de resultados, ¿cierto? Como lo han manifestado opuestos unos a otros, porque las encuestas no tienen la credibilidad ni los componentes científicos que debe tener la ley regulados para que sean creíbles y sean transparentes para contribuir a la gobernabilidad del país. Y el voto en blanco tiene también unas características que el ciudadano debe conocer, ¿no? ¿Qué significa votar en blanco? ¿Qué incide dentro de un resultado? ¿Suma o no suma para el 50.1, ¿no, profe Leonardo? Uh-huh. Entonces, que la gente cree que no, que eso para qué voto, que mejor no voto. No, yo creo que, y la invitación desde nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política es que se vaya a las urnas, se vote por el candidato que se quiera, la opción en blanco como tú lo has manifestado, pero hay que ejercer ese derecho ciudadano, ¿sí? Y agradecer que somos un país que todavía tenemos derecho al voto, porque cada vez vemos las limitaciones de muchos países para poder ejercer el derecho al voto, porque el voto también tiene limitaciones, ¿no? Para aquellos que están privados de la libertad, para aquellos que han perdido sus derechos políticos, o sea, no es tampoco para todo el mundo, ¿no? Entonces, importante que los que tenemos la posibilidad de votar lo podamos hacer. Doctora Raquel Ceballos, señora decana, un inmenso placer haberla tenido hoy con este tema tan interesante, la participación política aquí en Medio de Noticias, y desde luego agradecer también al doctor Leonardo Sabogal por esa ilustración, esa orientación a los oyentes de Medio de Noticias, a los estudiantes, a quienes están a esta hora unidos a nosotros. Doctora Raquel, doctor Leonardo, feliz día, feliz tarde. Nos encontramos, si Dios nos lo permite y la Santísima Virgen, el próximo miércoles. Que así sea. Muchas gracias. Buen día para todos. Muchas gracias.